Hola Breakers, ¿cómo están? Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo, un saludo muy especial a todos los parceros y parceras de América Latina. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema espectacular, la salud mental en la era de la tecnología. ¿Estamos enfermos? ¿No estamos enfermos? Hoy contamos con la presencia de dos personalidades. Uno es el doctor David Barradas Castro, psicoanalista y especialista en psiconefrología. Así ¿Cómo es. estás? Bien, ¿tú, Camilo? Bien, contento con los Breakers, tratando de entender este mundo tan complejo en el que vivimos ahora y en el que hemos entrado. Y también tenemos a José Carlos Palacios Montoya, él es doctor en psicología e investigador. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bueno, hoy vamos a hablar, estamos en un momento de la tecnología, estamos adictos, la verdad, estamos adictos al uso de todas las redes sociales, como que ya no podemos vivir sin un teléfono celular. Estamos enfermos, la realidad es que las redes sociales nos han atrapado, estamos enfermos y estamos lejos de un equilibrio entre el uso de la tecnología y lo que deberíamos vivir, o no, la verdad es que pareciera que estamos exagerando y que todos estos datos que nos dan son exagerados. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, Camilo, lo que yo creo es que más que enfermos probablemente estamos como muy necesitados de información, muy necesitados de foro, en este sentido como de las redes sociales, en donde nosotros lo que buscamos es esta presencia permanente. Entonces, o sea, que nos estén viendo. Que nos estén viendo, desde sí. cualquier lado. Pero ¿sabes qué es lo complicado? Que además de que nos estén viendo, que yo esté documentando todo lo que hago. Como que si no lo documento, no lo viví. Entonces, déjame subir esta foto porque ahorita estoy en este programa, entonces al rato voy a comer en tal lugar. Le tomo la foto al plato, que eso yo no lo entiendo. Neta, respeto a la gente que lo hace y hermoso y tal, pero yo no lo entiendo. O sea, le toman una foto ¿para qué? Para el recuerdo. Es una necesidad de documentar, de vivir esta experiencia y de que tú la sientas que la estás compartiendo con los demás, porque justamente es esta inquietud por subir todo lo que yo estoy haciendo, viviendo, experimentando, como tratando de asegurarme que esto que estoy haciendo lo estoy disfrutando. Como que quien me lo va a validar es la sociedad y dándole like. Ajá. Si no te dan, no te lo valido. Exacto. Y eso nos enferma. Nos hace justamente preguntarnos si no me lo están validando, entonces, ¿quién soy? No lo disfruté. Sí. Carlos, a ver, hay una cosa que a mí me parece increíble y es cuando se crea Facebook, el objetivo era vamos a conectar gente. O sea, tus amigos que no veías hace muchos años, ¿tú crees que de verdad nos acercó o nos está alejando? Bueno, los dos, ¿no? O sea, acerca para cierto tipo de interacciones, pero aleja para otras, ¿no? Por ejemplo, pues como decía David, todo el tema de intercambiar de manera más auténtica lo que estoy sintiendo se va supliendo por intercambiar experiencias que sean a lo mejor más bonitas, ¿no? Más asteric, no sé, que puedas colocar por ahí en las redes. Creo que hace las dos cosas. Voy a decir una cosa. Acerca lo que estaba lejos y aleja lo que está cerca. Porque fíjate, como que encuentras amigos que no veías desde la prepa, sí. Pero a lo mejor estás con tu hijo comiendo y estás pegado en el celular y lo alejaste. Fíjate qué ilógico. Entonces como que nos ayuda a encontrar gente que no veíamos, que estaba lejos, y a lo cercano le decimos, aquí estás, no te necesito en ese contacto. Qué raro eso. Sí, pero ¿sabes? Puede ser algo muy similar a lo que pasa cuando se inventa Internet o los motores de búsqueda, ¿no? ¿Se acuerdan que había un tiempo en el que no usábamos Google, sino que había páginas, muchas páginas que te servían para buscar muchas cosas, ¿no? Y llega Google y en esa buscas todo, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces había este espíritu en estos primeros programadores que pensaban en, bueno, vamos a conectar el mundo e intercambiar información. Imagínate la utopía que eso va a ser, ¿no? El famoso peer-to-peer, ¿no? Claro, y ahora ¿qué pasó? Sí, justamente. ¿No? O sea, pero ¿a dónde terminó? Inicia Facebook con esta idea, pero hacia dónde se dirigió es otra cosa bien distinta, porque muy política. Sí, el tráfico de datos, eso, bueno, aunado a lo que decía David, a lo que le preguntaba, o sea, es que pensemos solamente en qué decisiones se toman con los datos que se filtran de Facebook y cómo eso ha sido utilizado, por ejemplo, en el caso de Cambridge Analytics, ¿no? Que lo utilizaron para una campaña política en Estados Unidos y, bueno, creo que, no sé si decir, como decía David, enferma, no sé si tal cual enferme, pero de que afecta, afecta, ¿no?
Estamos hoy, digamos, ustedes son millennials, ¿no? Los dos. Sí. Yo soy, Poquito menos. yo soy X con cara de millennial. Baby bloomer, yo creo que soy. No. Y entonces, vámonos a la era pre-internet, ¿no? No había internet, a mí me tocó estudiar en la universidad, no había internet. ¿Era una sociedad mentalmente más sana en ese momento? ¿O es difícil que la de ahora? ¿O es difícil analizar eso? Fíjate que yo con los alumnos también doy clase en algunas universidades y yo me pregunto eso con los alumnos. ¿Cuáles son las inquietudes que teníamos antes, los problemas, los padecimientos y cuáles son los actuales? Yo creo que compararlos es difícil porque el contexto es totalmente distinto, ¿no? Lo que sí pasa es que, por ejemplo, en este caso estamos más visibilizados, que es lo que decíamos por el resto de las redes sociales, ¿no? Somos Pero más... bueno, sí hay que aceptar que se percibe una sociedad más ansiosa, Sí. más deprimida, Sí. más triste. Eso sí se percibe. No sé si hay algún parámetro para medirlo, pero sí se percibe. Fíjate que yo agregaría a esos tres elementos que hablas, también está una sociedad muy aburrida. Sí, y no se sabe aburrir. Y sin embargo, en el aburrimiento justo de que esto del feed, ¿no? Del alimentar el feed y luego el scroll, y cuando te das cuenta estás tan aburrido de hacer el scroll porque no hay nada nuevo cuando en realidad hay un chorro de información. Entonces es como, estamos tan cargados de información y tan visibles que al mismo tiempo nos parece tan apático. Y eso justo en otras épocas no lo era tanto, porque en un periódico estaba el crucigrama, ¿no? ¿No? O te aburrías y decías, a ver, salgamos a la calle a hacer un arco con unos palos y así, ¿no? Sí, Nos claro. ayudó a ser más creativos. Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ir al primer corte. Se fue esta primera parte muy rápido, pero break, regresamos después del corte. Estamos de regreso en este tema tan interesante, la salud mental. Y la verdad es que el aburrimiento, o sea, nos aburrimos, en eso nos quedamos en el corte y entonces le damos scroll y ya, y como que ahora qué hago, ¿no? Y siento que esta sociedad, los centennials, los alfa y ahora los beta que están naciendo en este año, van a ser generaciones como con poca tolerancia a aburrirse. A mí, yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, hijo, pues es que pues, si estás aburrido, pues está bien, échale ganas. O sea, no había como esa necesidad de resolver eso. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de resolver el aburrimiento? Sí. Bueno, aquí hay un tema que creo que tiene varias aristas. La primera arista que se me ocurre y que es importante es que la habituación a estímulos constantes, toda la excitabilidad en la que estamos, nos trae la dopamina acá, ¿no? Altísima. Altísima, te pones bien junkie Paréntesis, de la dopamina. la dopamina te hace daño en el largo plazo, siempre estar No, estimulada. la necesitamos. Pero Sí, el tope, ¿no? te hace daño eso. Claro, es que imagínate que tú te habitúas a un tipo de sensación, tu cuerpo empieza a funcionar a partir de Similar a las drogas. Sí, claro, pues es una sustancia, las drogas son sustancias, nosotros producimos las nuestras, pero además, o sea, además de lo bioquímico, ¿no? Pasa una habituación en la que tú necesitas, para sentirte a la mejor en tu zona más confortable, por decirlo así, estás recibiendo estímulos. Se acaba y es insoportable. Pero creo que es insoportable principalmente porque nos deja a solas con nosotros mismos. Y no nos conocemos. Claro, si tú te quedas calladito un ratito, viendo qué piensas, te vas a dar cuenta que piensas cosas terribles y estás agobiado y tienes un montón de preocupaciones. Entonces, eso es insoportable. O sea, es entendible que alguien prefiera escapar y empezar a scrollear, ¿no? O empezar a hacer cualquier otra cosa, o empezar a consumir algún tipo de sustancia o algún tipo de entretenimiento, ¿no? O sea, tiene una función como compensadora. No tenemos los mismos dispositivos para hacer frente al agobio de estar vivos y tener preocupaciones vitales indispensables, ¿no? Oye, pero eso es muy complicado porque entonces no hay solución. Porque entonces pareciera que necesito ese estímulo para seguir viviendo. Entonces cada vez hay más aparatos y cada vez los niños los adquieren desde más chicos. ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cómo me salgo de eso? ¿Cómo logro equilibrar esos índices de dopamina o cómo conecto con la vida real para llevar a los niños a volver a hacer arcos o a jugar trompo o canicas y sacarlos de ahí? ¿Qué es lo que hay que hacer?
desconectarnos, estamos hiperconectados, ¿no? Sí. Hay un filósofo que habla justamente de la hiperconectividad y conectando con lo que dice Palacios, es justamente estamos cansados de la hiperconectividad porque necesitamos un rendimiento altísimo. O sea, el rendimiento en donde tú tienes que desempeñarte, ser feliz, desayunar bien, justo hablando de a lo mejor la nutrición, el ejercicio y todos los elementos que están en el óptimo. O sea, tú tienes que estar óptimo. Imagínate cómo no estar óptimo si las redes sociales me están diciendo que me tengo que poner a cierta hora, tomarme una foto y siéntame como me siente, tengo que tomar una foto y verme feliz y hacer una sonrisa. Imagínense nomás qué presión. Ahora, ¿pero cómo te sales de eso? Es quitándonos de lo homogéneo, es empezar, dejarnos de homogenizar y pensar que yo tengo que ser igual a ti y Palacios tiene que ser igual a nosotros y entonces todos tenemos que ser en los mismos estándares. ¿Cómo nos desconectamos? Empezar a hablar con nosotros mismos, espacios de subjetividad en donde a lo mejor hables de tristeza y no te respondan inmediato como de no estés triste, ¿no? O como estoy aburrido, no te aburras. O como me siento un poco decaído, no. Al contrario, es estos espacios en donde tú, oye, estoy dudando de mi elección sobre la carrera. No, ¿cómo crees? No puedes perderte en esa elección. Al contrario, ¿y qué dudas tienes sobre eso? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo vas a encontrar respuestas si no te pones justamente en un espacio individual específico para que tú te encuentres contigo mismo, no te hagas estas preguntas? Fíjate que yo he pensado que hoy los psicólogos es quizás las profesiones, la psicología en general, es la profesión que va a tener una mayor necesidad en el siglo XXI. Es ese acompañamiento que antes no veíamos. Cuando un niño nacía o nace todavía, la primera persona que está ahí es el pediatra. No, digamos el ginecólogo, después el pediatra. Y el pediatra era como que cada quien tiene que tener su pediatra y lo tienes que tener hasta que cumpla cierta edad. Pero con la psicología no. Con la psicología como que el que iba al psicólogo y ¿por qué está loco? ¿Qué le pasa? ¿No? Yo siento que hoy necesitamos un acompañamiento y la realidad es que esa visión profesional es fundamental dentro de este mundo tan complejo en el que vivimos, hiperconectado, ansioso, difícil, donde nos están diciendo, porque aparte súmale el miedo. Hay guerra acá, ya van a hundir la bomba atómica, ¿qué va a pasar? La economía va a quebrar. No, siempre vivimos con miedo. ¿Cómo enfrentar eso? Sí, bueno, enfrentar el miedo, enfrentándolo, ¿no? Justo no dándole la vuelta, no Pero ¿cómo enseñas a un niño de 12 años a enfrentar el miedo? Fíjate que hay una cosa bien interesante, por ejemplo, cuando se atraviesa un episodio de ansiedad, parece que nunca se va a acabar, parece que el tiempo se hace eterno, ¿no? Y el solo hecho de sentarte a esperar, claro, vas a necesitar recursos como respirar, atención, escucha, lo que sea, pero aprender que no hay tormenta que no pase, ¿no? Aprender que no hay tormenta que no pase creo que es un aspecto de la educación actual que no está presente. Y también tiene que ver con cómo las universidades de pronto han ofertado, ¿no?, carreras, por ejemplo, la carrera de psicología, pensando que se está construyendo algo inédito. Y no, o sea, la función del acompañamiento emocional socialmente ha existido en diferentes aspectos, ¿no? Con diferentes roles, quizás. Con diferentes roles, pero existía y ha sido necesaria. Y creo que cuando olvidamos también el horizonte histórico de este tipo de necesidades, podemos creer que alguien nos escuche es un lujo o es una cosa moderna, cuando no. O sea, es antiquísimo y súper necesario. Ahí nada más déjame agregar justo qué le dices a un niño, cómo trabajas a un niño con el miedo. Yo creo que lo primero y lo más importante es que lo nombre, que lo apalabre. O sea, que él sepa definir, tengo miedo, mamá. Exacto. Y entonces, ¿cómo le dices? Bueno, ¿y cuál es este bagaje o todo este abanico de emociones? Vamos a trabajar con ellas, ¿no? Pero primero, para trabajar con ellas, menciónalas. Y a veces los niños no tienen esta capacidad de identificar tan fácilmente como los adultos. Y bueno, es que las emociones nunca nos enseñaron a definirlas. O sea, yo me acuerdo que a mí me decían, los niños no lloran. Exacto. ¿Por qué no lloran? ¿Que tengo los lagrimales tapados o qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Y entonces ahora, y siento que no lo hemos cambiado en el sistema educativo. O sea, seguimos estigmatizando el poderlo señalar y decir, me duele, tengo tristeza, tengo miedo, tengo ansiedad, ¿no? Eso que realmente me parece grave y es una carencia del sistema educativo. Y ya viste cómo conecta justo con esto de las redes sociales, en donde no puedes verte triste, desde el sistema educativo, redes sociales, familia. Imagínate el dolor. La exigencia que estamos generando, ¿no? Bueno, y otra cosa, que sin emoción realmente no hay aprendizaje. Totalmente. O sea, no se puede. Francisco Mora Teruel.
Y bueno, y entre muchos, ¿no? O sea, Sí. eso es algo que ya sabíamos y que se nos olvida cada rato. O sea, si no te emocionas, no llevas a la acción, no queda marca, no quedas afectado por lo que aprendiste y se pierde, pues, eso. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte. Ahorita vamos a regresar con las terapias en línea, Ok. con las aplicaciones de inteligencia artificial que te están acompañando y te dicen, yo aquí estoy. Regresamos. Breakers, estamos de regreso con este tema tan interesante de la salud mental con David Barradas y José Carlos Palacios. Y bueno, ¿qué pasa con el tema de los tiempos de uso de los dispositivos? La realidad es que las escuelas dicen, vente a estudiar conmigo porque yo les doy un iPad a los niños desde kinder y tienen una conexión con el mundo digital y todo. ¿Es bueno, es malo, deberíamos regularlo? ¿Es mucho tiempo lo que están usando los niños? ¿Cuándo le debo entregar un dispositivo electrónico a un niño? ¿Cómo lo ves? Mira, es una muy buena pregunta porque justo si lo regresamos a entonces en el pasado, ¿qué era el dispositivo con el que los niños jugábamos, ¿no? Y entonces nuestros dispositivos eran materiales. Y los construíamos. Y los construíamos. Entonces, de acuerdo con el desarrollo infantil, no es tan recomendable que los niños pequeños, 3, 4 años, tengan acceso inmediato acceso a dispositivos, justo por esta cuestión de la percepción, la visión, para que puedan tener un desarrollo mucho más efectivo. Aparte porque aparte están entendiendo el mundo físico, ahora lo metes a un mundo virtual y entonces ya no sabes si es el físico o el virtual. Ahora imagínate unos lentes de realidad aumentada, el niño no va a entender el mundo real. Y sin embargo tampoco se trata de quitárselos. En terapia yo con los niños lo que hago es utilicemos los recursos que tenemos, en este caso si tú traes tu iPad, si tú traes juegos, si tú traes, creamos a la par con los dispositivos digitales y con lo que tengamos a mano. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, crear cosas. Siempre enfocado a innovar, a generar conocimiento. ¿Y cómo le hacemos? Entonces, ponte aquí la tablet, queremos hacer un dibujo, aquí nos dicen cómo hacerlo, vele poniendo ahí pausa y vamos haciendo nuestro propio dibujo. Queremos hacer una figura de origami, ok, pero está tan apegado a veces el chico con los dispositivos que entonces es, pero ¿y la tablet? Ok, que nos diga cómo hacerlo. Ya. Y entonces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y en otras formas, por ejemplo, me tocó el caso de un pequeñito que le preguntaba a ChatGPT si los niños se podían poner tristes. ¿Qué le decía ChatGPT? Y ChatGPT le decía, claro, los niños tienen emociones igual que los seres humanos. Y entonces, bien divertido porque entonces decía, ¿y ChatGPT tiene emociones? Y ahí entonces te sales de lo digital porque ya no estás interactuando con ello, porque ya le estás preguntando a un adulto, le estás diciendo a alguien que te trate de explicar lo que ya no alcanza a comprender con la inteligencia. Y entonces ahí está la conexión bien interesante entre cómo modular, cómo regular. Creo que es responsabilidad de los adultos. Nosotros como adultos saber cómo medir esto de sí está padrísimo, a nosotros también nos encanta, pero no perdamos esa conexión humana en el beneficio justo como de lo digital, ¿no? Totalmente. Carlos, las terapias en línea. Ya. Llegó la pandemia, todos nos frenamos, nos asustamos, nos dio mucho miedo, perdimos gente muy valiosa. Y empezamos a tratar de llevar todo, a hacerlo de manera remota. ¿La terapia funciona igual en línea? Esa es la primera pregunta que te tengo. La segunda es, ¿hay inteligencia artificial hoy de acompañamiento emocional de primera contención? ¿Es bueno, es malo, funciona, no funciona? Cuéntame esto, por favor. Bien. A ver, la terapia en línea funciona diferente. O sea, no funciona igual, pero que no funciona igual no quiere decir que funciona peor o mejor. Quiere decir que funciona diferente. Efectivamente, hay casos en que la contención solamente verbal no es suficiente, entonces tendríamos que pensarlo, ¿no? Y creo que eso se extiende mucho al funcionamiento de las guías de acompañamiento emocional. Tenemos tenemos Pi, tenemos Watson de IBM para acompañamiento emocional, tenemos Réplica, o tenemos unas 10, 12 por ahí funcionando, que lo que hacen como modelos de lenguaje largo basados en lenguaje natural es responderte lo que probablemente sería la mejor respuesta ante una inquietud emocional. Sí. Pero tienen límites, y creo que estos límites son bien importantes. Son justo los límites donde el caso amerita que yo tenga otro ser humano enfrente. Alguien que tenga una respuesta emocional que me ayude a regular mi respuesta emocional, una respuesta equivocada que me ayude a orientarme. Es que ahí hay un punto bien importante,
que un terapeuta se permite equivocarse, muchas veces es la pauta para que un caso mejore. O sea, el ver que tienes a un otro que falla enfrente de ti y que el fallar, pues no pasa nada. El fallar es una cosa que pasa entre los seres humanos y de ahí vemos por dónde recalculamos, reajustamos el rumbo. Entonces sirven los dispositivos a distancia, tiene sus alcances el acompañamiento mediante la IA. De hecho, hay metaanálisis que identifican muy buenos resultados, ¿no? Disminución sobre todo en temas de sintomatología de ansiedad y depresión, pero no olvidemos que esos modelos de lenguaje largo fueron entrenados con conversaciones de terapeutas o de gente que sí se dedica a eso, ¿no? O sea, no es como que la IA en este momento no tiene el razonamiento ni la capacidad de hacer esos procesos que hace un terapeuta. O sea, al final de cuentas es como la visión de uno, dos o cuatro los que la entrenaron. Pero es que imagínate el caso de un paciente en donde llegas tarde como terapeuta, ¿no? Y entonces, pues te dicen, ¿no? Llegaste tarde y tú, si fueras inteligencia artificial, pues se disculpan. Bueno, no llegas tarde, pero no le das lo que quiere y se disculpa, ¿no? Y a lo mejor el terapeuta te podría decir, a ver, y entonces le das entrada a esa molestia, ¿no? Y entonces imagínate que de ahí detona, porque entonces el llegar tarde y llega tarde y se empieza a desarrollar toda una inquietud a partir del llegar tarde del propio terapeuta. Algo que, por ejemplo, una inteligencia artificial no podría tener esta sensibilidad, ¿no? Esta capacidad de detectar en el llegar tarde hay algo más que reclamarme a mí, ¿no? Digo, también te disculpas como todo ser humano, pero detrás de eso hay algo más. Mira qué interesante. Les quiero preguntar por los algoritmos. Hoy vivimos a través de las redes sociales, ya hablamos de lo que nos atrapan, de la necesidad que tenemos de estar en ellas, de mostrar una cara que muchas veces no tenemos, pero los algoritmos se crearon con un fin de benéfico para nuestras emociones ¿o no? No, la verdad, no, claro que no era de interés, porque a ver, ¿qué hace el algoritmo? Identifica tendencias, identifica patrones numéricos y por un tema de ingeniería del comportamiento, adapta lo que aparece en tu pantalla para que tú sigas buscando cierto tipo de contenido y te incita a ciertas pautas de consumo, ciertas pautas de comportamiento. Manipulación. Es una manipulación deliberada y no tenemos la educación para manejar esa manipulación. O sea, porque ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y entonces... ¿Por qué me salen puras cosas del partido que a mí me gusta? Curiosamente. Curiosamente, ¿no? ¿no? O porque ahora pasa mucho que dice, oye, hablé de este tipo de coche y me aparecen los coches. Nos están escuchando los teléfonos, ¿no? Y entonces hay una cantidad de cosas que en la realidad pasan. Juega con la insatisfacción. O sea, la ingeniería de comportamiento que está ahí es un juego de insatisfacción, pequeñas dosis de satisfacción imaginaria, porque no es satisfacción real. Yo con ese auto me vería así, yo con esa ropa tal. Entonces, no está a favor de las emociones. O sea, eso sí, te lo puedo decir que no. Está a favor de la satisfacción, ¿no? Pero justo no siempre la satisfacción es lo que más pues, necesitamos. David, Carlos, de verdad, gracias por estar acá. El tema de la salud mental, amigos y amigas, es un tema muy complejo, es un tema que no hemos terminado de aceptar como la salud médica, o sea, la física, la de que me duele el estómago, me duele la cabeza. Hoy deberíamos entender que la psicología debe estar mucho más cerca de nosotros. Tenemos que educar mucho mejor en nuestras escuelas a nuestros niños para que entiendan sus emociones. Tenemos que ser muy prudentes y entender las redes sociales. Claro que nos están manipulando, eso es una realidad, eso no lo podemos ocultar, pero es diferente cuando tú sabes que te están manipulando a cuando eres inconscientemente incompetente. Entonces, yo hoy sí creo que tenemos una responsabilidad como padres, como educadores, como sociedad, en construir una salud mental, digamos, más madura, ética también, creo que es un aspecto fundamental y mucho más conectada hacia nuestra personalidad. Yo hoy sí siento que tenemos una sociedad mucho más ansiosa, mucho más estresada, mucho más nerviosa. Hoy vivimos muy acelerados, enojados, lo vemos en todo. Entonces hoy tenemos una responsabilidad muy, muy grande con nosotros, con nuestra mente, con nuestra sociedad. Te agradezco de corazón que estés aquí. Gracias por estar aquí también, de verdad, con los Breakers de América Latina. A todos los amigos, amigas, parceros y parceras de América Latina, un saludo muy especial y nos vemos en el siguiente capítulo.